¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Firebase. Mi nombre es Carlos, estudio en el Instituto Tecnológico de Tepic. Vamos a hablar un poco de los servicios de Firebase. Un servicio o herramienta que proporciona Firebase se llama Firestore. Literalmente es un almacenamiento en la nube. Ahí podemos almacenar datos, cualquier tipo de datos, y pues podemos compartirlos con todos los dispositivos, ya sean laptops, celulares o tablets. En realidad este servicio ya lo vimos en el salón, no vamos a profundizar mucho, pero pues es una base de datos flexible, escalable para desarrollo móvil web, servidores de Firebase, y pues obviamente es compatible con Google Cloud Platform, ya que Firebase pues es creado por Google, y Google Cloud Platform pues es una herramienta en la que te proporciona Google Cloud para poder crear máquinas virtuales, y entonces ahí en tu máquina virtual subes una aplicación y pues puedes acceder a los datos de Firebase, específicamente de Firestore también puedes acceder. Esta base de datos es muy parecida a Real Time Database, ya que los datos son rápidos por la forma en la que se sincronizan, y por los listeners que se agregan hacen que todo parezca en tiempo real. Vamos a hablar de unas capacidades que tiene Firestore. Hablando de la flexibilidad, se admiten estructuras flexibles y jerárquicas, ya que se almacenan los datos en documentos y se organizan en colecciones. Pues los documentos pueden tener objetos anidados, objetos complejos, y pues también en esas colecciones podemos tener subcolecciones. A eso nos referimos con la flexibilidad, la estructura de los datos. Para el querying expresivo o consultas expresivas, en Cloud Firestore podemos usar consultas para recuperar documentos individuales o específicos. Podemos recuperar todos los documentos de una colección. Todos esos documentos los podemos filtrar por un dato, por un parámetro que agregaríamos a nuestra consulta. Y pues eso sería todo de querying expresivo. Para actualizaciones en tiempo real, pues gracias a que Cloud Firestore es muy similar a Real Time Database, ya que pues todos los datos se actualizan en todos los dispositivos, y eso es lo que simula el tiempo real. Solo que la diferencia es que en Cloud Firestore sí puedes obtener datos de documentos únicos, datos únicos, de manera sencilla y eficiente. Más adelante vamos a hablar de Real Time Database para ver las diferencias. El soporte offline, esa es una buena herramienta. Pues más que nada consiste en que puedes hacer cambios en la base de datos de manera local. Si no estás conectado a internet, pues obviamente los datos no se envían. Pero una vez que te conectas a internet, por medio de algunas herramientas, puedes actualizar la base de datos con esos datos que ya habías insertado, pero que no se habían mandado a la base de datos. Entonces esa es la herramienta que tiene el soporte offline. El diseño a escala pues te brindan herramientas para que puedas crear un proyecto grande, para que puedas guardar muchos datos, para que pienses en un futuro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si necesitas varias instancias para tu proyecto, varias instancias de base de datos? Entonces se puede aplicar replicación automática de datos en multiregión,
operaciones automáticas por lotes, asistencia real sobre transacciones, y pues ya sería todo. Bueno, así muchas cosas más. Otro servicio muy bueno de Firestore es Real Time Database. Este servicio pues es como un Firestore, pero pues se supone que los datos se distribuyen de manera más rápida. Pues es una base de datos no SQL, la que pues reside aquí en la nube, a la cual podemos acceder todos los dispositivos. Los datos se sincronizan con todos los clientes en tiempo real y se mantienen disponibles cuando la app no tiene conexión. Igual que Firestore, también tiene el servicio de offline. Cuando compilas apps multiplataforma con los SDK de iOS y Android, también se puede de JavaScript. Los clientes comparten una instancia de Real-Time Database y reciben actualizaciones automáticamente con los datos más recientes. Y pues así es como el servicio hace que parezca todo en tiempo real. Otras características de Real-Time Database, pues que tiene el formato JSON, se rige por esa estructura del JSON, y esa es la principal diferencia que tiene con Firestore, que por ejemplo Firestore también utiliza el formato JSON, solo que Real-Time Database, todos los datos están podría decirse que en un solo documento, en un solo formato, en un solo JSON. Eso es lo que hace que los datos sean muy rápidos. Y por ejemplo en Firestore hay muchos documentos, hay colecciones, hay muchos subcolecciones. Entonces esa es la principal diferencia. Por ejemplo, una de las funciones más importantes de Real-Time Database pues es el tiempo real. Esto ya en lugar de hacerlo como otros servicios que proporcionan solicitudes HTTP típicas, Real-Time Database usa la sincronización de datos. Cada vez que los datos cambian, los dispositivos conectados reciben esa actualización en milisegundos. Entonces no es por peticiones HTTP, sino es directo con los datos que están en la base de datos. Y pues igual el servicio offline sin conexión es la misma idea que el de Firestore. Mandas datos en modo local sin conexión, y una vez que te conectas, pues la base de datos se actualiza con los datos que ya habías enviado. Para acceder desde dispositivos cliente, los clientes pueden acceder desde cualquier lugar, desde aplicaciones móviles o aplicaciones web, o sea que pueden acceder desde un navegador. No es necesario una aplicación de, ¿cómo se llamaba? Una aplicación desde un servidor de aplicaciones, perdón. No se necesita un servidor de aplicaciones. Y para los datos, para mantener la seguridad, pues defines reglas en Firebase. Defines reglas para acceder a modo de lectura, escritura, depende de los datos. Ahí es donde entra el siguiente tema. El escalamiento de las bases de datos, pues sí es un poco más complejo. Aquí tal vez no necesites escalar una base de datos Real-Time Database, pero necesitas pagar un plan, no recuerdo cómo se llama el plan, Plan Bliss, así se llama el plan. Ahí es donde te proporcionan varias instancias. Entonces no puedes tener, si quieres escalar una base de datos de Real-Time Database, no puedes tener varias bases de datos en una misma instancia. Esa es la diferencia entre Firestore y Real-Time. Lo que tienes que hacer aquí en Real-Time Database es crear una nueva instancia.
si quieres una base de datos más grande. Y el siguiente servicio es la autenticación. Esta API básicamente nos ayuda a crear un control de acceso a nuestras aplicaciones, y pues es compatible con varios servicios, como ya pueden ver: Facebook, Google, Twitter, GitHub, un número de teléfono, un correo. Firebase admite la autenticación mediante contraseñas, número de teléfonos, proveedores de identidad federada. Estos son los proveedores de identidad federada. Es código de backend. Los SDKs que proporciona Firebase son fáciles de usar. También nos proporciona interfaces de usuario, o sea, nos proporciona el diseño para los botones y esas cosas. Y pues los SDK son muy sencillos de utilizar. Las funciones clave, podemos controlar la autenticación de dos formas: utilizando Firebase UI Auth o utilizando el SDK directo de Firebase. El Firebase UI es una herramienta muy completa, es la que más se recomienda, ya que viene todo ya establecido y es muy sencillo de utilizar. También cuenta con herramientas, por ejemplo el botoncito ese que aparece en la parte de abajo, que dice que si olvidaste tu contraseña. Esta solución de autenticación directa implementa recomendaciones para la autenticación en sitios web y móviles. También lo podemos usar en sitios web, obviamente, y lo que puede maximizar la conversión de registro de tu app. También maneja casos extremos como la recuperación y vinculación de cuentas. Y por ejemplo la autenticación del SDK de Firebase tiene 5 elementos muy buenos también. La autenticación basada en correo electrónico y contraseña, pues se rige por un correo. Te proporciona métodos para que te logues con un correo. Con proveedores de identidad federada, es lo que comentábamos anteriormente. O sea que te proporciona métodos para que inicies con el perfil de Facebook, con la cuenta de Twitter o de GitHub o de Google, Gmail, perdón. Ya nomás tendrías que ir a la aplicación, a la página de Firebase, para poder configurar qué servicios, con qué proveedores te gustaría iniciar sesión. Con un número de teléfono se puede mandar un mensaje para que ya ves que recibes una clave, y para poder iniciar sesión con el número de teléfono. Integración con sistemas de autenticación personalizados. Aquí es donde ya te ofrecen ellos, bueno, te sugieren que si quieres hacer algo personalizado, utilices Real Time Database, ya que pues para que inicies sesión rápido, ¿no? Ya que los datos están sincronizados, entonces ahí tú sabes cómo creas tus métodos, tu lógica para poder utilizar la base de datos. Entonces a eso se refieren con personalizados. La autenticación anónima es únicamente un perfil temporal que ellos te dan la opción que puedas utilizar eso, y pues ahí tú ya verías las aplicaciones. Ahora hablaremos de storage. También lo pueden encontrar como Google Cloud Storage. Pues lo manejan como depósitos. Es en donde donde puedes guardar cualquier tipo de archivo. Por ejemplo, tu aplicación puede estar compuesta por multimedia. Puedes necesitar videos, necesitar imágenes, sonidos, archivos, cualquier tipo de archivo. Y entonces esos archivos no
Igual y si podrías guardar la ruta en las bases de datos, pero Google te proporciona esta herramienta Cloud Storage para que ahí puedas almacenar estos archivos que necesites, imágenes, videos, etcétera. Haciendo esta tecnología storage para pues ofrecerte el mejor rendimiento, darte una mejor respuesta de los datos. Pues es un servicio de almacenamiento de objetos potente, simple, rentable, construido para la escala de Google. Pues por ejemplo aquí se muestra un esquema de un caso. Por ejemplo aquí tenemos como las aplicaciones solicitan a lo mejor un archivo de un Cloud Storage, pero por ejemplo aquí en Storage puedes definir los roles. Puedes decir qué usuario, apoyándote de Firebase Authentication, puedes decidir qué usuario puede descargar un archivo, puede editar algún archivo. Depende a las reglas que tú construyas en Storage. Por ejemplo aquí usan App Engine, ese es otro servicio de Google Cloud perdón. Si por ejemplo aquí puedes utilizar App Engine para crear métodos de autorización. App Engine es un servicio en el que tú puedes desplegar aplicaciones también, aplicaciones web, móvil. En unas funciones, operaciones robustas, pues puedas almacenar gran cantidad de datos, de archivos, perdón, videos, obviamente con sus respectivas limitaciones según el plan que contrates. La seguridad pues es súper seguro, también se crean, puedes utilizar, ¿cómo se llaman? Los headers, cosas así, y pues es escalable. Aquí hay otro ejemplo de cómo un dispositivo móvil guarda una imagen en Storage y después utilizando otra API que se llama Functions, en donde tú puedes ejecutar código. Y por ejemplo este código aquí lo que hace es convertir esta imagen en una imagen más pequeña. Es lo que se conoce como thumbnail. Una imagen pequeña es la imagen que utilizamos para ver como la lista de detalles de elementos, puede ser de canciones y eso. Entonces se guarda en la base de datos esa imagen y por ejemplo puedes guardar la ruta en la base de datos y ya pues la imagen se convierte en una imagen más pequeña y igual se guarda en Storage, y ya después es cuando puedes ver esa imagen en otro dispositivo. El siguiente tema del cual hablaremos es Firebase Performance. Este es un monitor, una API que tiene un monitor en Firebase, el cual nos puede mostrar muchos datos de nuestra aplicación. Por ejemplo, monitorea el servicio que te permite obtener estadísticas sobre las características de rendimiento de tu app web para iOS y en Android. Por ejemplo, el SDK recopila datos de rendimiento de tu app y luego revisas esos datos en Firebase Console. Esos datos creo que los ves dentro de 12 horas o 24 horas, no recuerdo, pero pues por ejemplo esos datos no son inmediatos, esos datos sí no son inmediatos. Pues esta herramienta nos ayuda a ver dónde y cuándo se puede mejorar el rendimiento de la aplicación. Se puede usar esa información para solucionar problemas de rendimiento. Y por ejemplo algunas de las funciones clave de performance
pues se mide automáticamente el tiempo de inicio de la aplicación. Cuando integras el SDK de Performance Monitoring a tu app, no necesitas escribir ningún código para que tu app comience a supervisar automáticamente varios aspectos críticos del rendimiento. O sea, esto es automático, lo hace solo tienes que configurarlo, ¿verdad? Por ejemplo, también puedes obtener estadísticas sobre las situaciones en las que puedes mejorar el rendimiento. Por ejemplo, hay ocasiones en las que quieres crear una aplicación rápida, pues, pero no optimizada, pero no sabes en dónde está el problema. Entonces por eso se me hizo interesante esta API. Entonces Performance Monitoring puede mostrarte métricas de dónde, cuándo y en qué parte es lo que está pasando. Por ejemplo, puedes obtener datos de cuando se ejecutan procesos en segundo plano. Puedes obtener datos de en qué celular se está utilizando, en qué sistema operativo, en qué país. Entonces por eso se me hizo importante esta herramienta. Por ejemplo, si ves, podrías obtener datos de quiénes son las personas que más visitan tu página o quienes más descargan tu aplicación. Por ejemplo, puedes ver qué celular es y ya ves si le ofreces un video HD o le ofreces un video pues de baja resolución. Y pues puedes personalizar la herramienta para tu conveniencia. Puedes crear seguimientos para capturar el rendimiento de la aplicación en situaciones específicas, como cuando cargas una pantalla nueva o muestras alguna función interactiva. Y ahora vamos a hablar de la mensajería en la nube, otro muy buen servicio que proporciona Firebase, bueno, más bien Google Cloud. Esta API se rige por FCM. Ahí ustedes lo investigan. Pues es una solución de mensajería multiplataforma que te permite enviar mensajes de forma segura y gratuita. Hay dos formas de implementarlo. Una es dejándole todo el control a FCM, o creando nuestras propias reglas a lo mejor utilizando Function, que pues esto lo podemos utilizar para poder enviar los datos a los clientes. Podemos enviar mensajes o notificaciones a los clientes, mensajes de datos o mensajes de notificación. La orientación versátil de mensajes, pues se distribuyen los mensajes a tus clientes en cualquiera de las siguientes tres formas: dispositivos individuales, o a grupos de dispositivos, o a dispositivos suscritos a alguna característica que tengamos. Enviamos mensajes de confirmación, de chat y de otros tipos desde los dispositivos de tu servidor a través del canal de conexión confiable FCM, y esto consume poca batería. Pues ya terminó. Vamos a ver un poco de código. Vamos a ver código para déjenlo pausa. Aquí tenemos un poco de código para la base de datos del tiempo real. Por ejemplo, tenemos esta vista. Tenemos que, por ejemplo, la base de datos en tiempo real funciona como los JSON, que se define una clave y un valor.
Entonces en un txt ponemos la clave y en otro ponemos el valor y lo enviamos a la base de datos. Y aquí tenemos pues los botones, la definición de botones, la asociación de views, perdón. Aquí esto es importante, igual que Firestore, hacemos una instanciación, obtenemos la conexión a Firestore, Firebase, perdón. Aquí vamos a ver email, password, en Gradle. Aquí es donde tenemos que agregar las implementaciones para que se puedan conectar con las APIs. Por ejemplo, esta es utilizada para la autenticación y estas dos las utiliza también en autenticación, pero por ejemplo esta es para Facebook, para que puedas utilizar lo de los proveedores federados o algo así. Esta es para Facebook y esta es para Gmail. Por ejemplo, esta es para storage, para el storage. Y ¿dónde está la de real time? Pues por aquí está la otra. Vamos otra vez aquí. Aquí podemos ver que cuando se presiona el botón enviar, se extrae lo que está en las cajas de texto que vimos anteriormente y se crea una referencia a la base de datos con la clave, con lo que hay en la clave, y le mandamos el valor. Entonces eso, ahí con eso ya se guardó en la base de datos. Vamos a ver cómo guarda para que vean cómo funciona eso del clave valor. No, aquí en database. Miren, aquí ya tenemos la de Firestore y la de base de datos en tiempo real. Nos vamos a esta. Y aquí pues estos datos son los que yo ya he guardado. Aquí están las claves y los valores. No puedo mostrar el funcionamiento de la aplicación porque no funcionó en el emulador, pero si siguen esos pasos eso se va a crear. Y por ejemplo aquí es donde tienen que configurar todo en Firebase Console. Por ejemplo aquí este es donde está el depósito en donde guardarían las cosas. Aquí pueden subir un archivo y en su aplicación la pueden descargar, o también pueden subir un archivo aquí en el storage desde su aplicación. Para la authentication yo ya utilicé dos servicios, el de Gmail y el de correo X. Este es de Hotmail, este es de Gmail. Y pues aquí se va mostrando todos los usuarios que se han autenticado en tu aplicación. Y en algún lugar de por aquí puedes utilizar Amen. Aquí es donde tienen que ver cuando van a agregar a su aplicación un nuevo servicio, nuevo proveedor. Aquí es donde lo van a habilitar para poder agregarlo posteriormente. Vamos a ver un poco de código para eso, para la autenticación. Por ejemplo, aquí se creó un arreglo de los proveedores. Se necesita un código de respuesta. Aquí es donde definen en el arreglo. Vamos a ver los proveedores que se tienen que utilizar. Por ejemplo, este es para el Gmail. No, este es para el correo. Este es para Facebook. Y para Gmail, este es para Gmail. Y por ejemplo, este método se ejecuta
está en el onCreate. En cuanto se inicia la aplicación, se ejecuta el método y es donde se muestran los proveedores. Por ejemplo, aquí se define el color de un tema código de respuesta. También tenemos activity name password en styles. Aquí tengo guardado este color, ¿no? Y es donde lo mando a llamar acá en el activity. Y por ejemplo aquí todo el proceso de logueo y todo eso lo realiza out UI. Entonces después de que se realiza todo este método, yo le digo que pues me mande a la ventana de inicio, y si pues no se loguea, pues no puede mandarme a la ventana de inicio. Aquí es donde, por ejemplo, le agregamos un evento a la instancia del correo, donde aquí. Y pues eso sería todo básicamente. No les debo la ejecución del correo de la aplicación.